Hay personas que tienen una extraordinaria capacidad de aguante ante la adversidad y que difícilmente pierden su serenidad. Suelen también ser estas mismas personas las que antes se recuperan después de pasar un episodio doloroso en sus vidas. De la medicina hemos adoptado la palabra homeostasis, que es el conjunto de mecanismos que mantienen ciertos parámetros del organismo en unas cifras constantes. Nos interesa conocer cómo desarrollar en nosotros esa resiliencia y esa elasticidad. Nos interesa saber cómo desarrollar mecanismos para mantener nuestra homeostasis, nuestro estado de equilibrio cuando las circunstancias en las que nos encontremos sean difíciles e incluso adversas. Para lograr semejante competencia, es preciso que nos adentremos en los complejos resortes de la mente humana, a fin de descubrir cómo gestionarla de la manera más adecuada posible. Aunque no me gusta mucho la analogía entre cerebro y ordenador, sí que nos podría ser muy útil a la hora de comprender ciertas cosas que tienden a ser un poco escurridizas. Nuestro cerebro se asemejaría parcialmente a un complejísimo ordenador capaz de hacer los cálculos más sorprendentes y encontrar las soluciones más innovadoras. Sin embargo, al igual que el ordenador funciona de acuerdo con un programa, un software, nuestro cerebro responde también a un software que estaría situado en el plano de la mente. Un ordenador magnífico con un software mediocre genera resultados mediocres. Un cerebro excepcional con un software mental limitante solo producirá procesos limitados. El software mental se fabrica fundamentalmente a través de experiencias. El software mental se fabrica fundamentalmente a través de experiencias. Esas experiencias se convierten en los puntos de referencia que deciden la manera en la que el cerebro ha de operar en el futuro. Imaginémonos, por ejemplo, que alguien hubiera tenido una serie de experiencias muy negativas teniendo como jefe a una persona del sexo opuesto. El resultado sería que si a esa persona le asignan en su nuevo trabajo a un jefe también del sexo opuesto, probablemente empezará a experimentar un conjunto de emociones muy poco agradables. Entre ellas podríamos tal vez citar la frustración, el resentimiento o incluso la ira. Posiblemente, el rendimiento de esa persona empezaría a ser pobre, teniendo muchos despistes y cometiendo múltiples errores. Este sería un caso claro de un cerebro perfectamente capaz, vuelto incapaz por un software experiencial que continuamente le está limitando. Algo similar podría ocurrir con un niño que haya experimentado mucho sufrimiento a la hora de aprender algo nuevo. Sometido a la necesidad de un nuevo aprendizaje, el niño será incapaz de mantener la atención, de comprender y de memorizar. Parte de las experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas son esenciales para la supervivencia y, por lo tanto, están muy bien donde están. Sin embargo, otras experiencias son, como hemos visto, profundamente limitantes e impiden la adaptación ante entornos inciertos y cambiantes. Es precisamente este tipo de experiencias las que más nos interesa conocer y comprender, porque, cuando las cambiamos, nuestro cerebro también cambia y se hace más capaz. El software, el programa de un ordenador, salvo que contenga tal vez algún tipo de virus informático, no puede dañar el hardware, es decir, la estructura física del ordenador. Sin embargo, el software mental, cuando es disfuncional, sí que puede generar lesiones en la parte física, en el hardware, en el cerebro. Por eso, si cambiamos un programa mental disfuncional por uno funcional, sí que se produce un claro impacto en la estructura física del cerebro humano. Que el cerebro del adulto es maleable ya tiene poca discusión. Hoy sabemos que, cambiando la forma de pensar, cambiamos los circuitos cerebrales. También sabemos que las personas ancladas en una mentalidad negativa favorecen la muerte neuronal y que aquellas que han decidido enfocarse en lo positivo generan nuevas neuronas a partir de células madres cerebrales. El software mental, cuando es disfuncional, sí que puede generar lesiones en la parte física, en el hardware, en el cerebro. Los seres humanos, cuando cambiamos nuestros programas mentales más limitantes por otros que lo son menos, modificamos físicamente la estructura de nuestro propio cerebro. Tal vez por eso, D. Santiago Ramón y Cajal, nuestro primer Premio Nobel de Medicina, en 1906,
Decía que todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio ser.